tiene que ver con el glucógeno, ¿correcto? Nosotros hemos estado hablando de que nos podemos encontrar en un estado de alimentación. Si estamos en un estado de alimentación, de hecho, el alimentarnos nos hace estar buscando de recuperar energía, ¿no? ¿Correcto? Nosotros vamos a recuperar energía, nos alimentamos para poder, a partir de la degradación de los alimentos, poder obtener energía. Pero también sabemos de que cuando la glucosa ya se degradó y hemos cubierto los requerimientos energéticos, o sea, hemos pasado de AMP a ADP y luego finalmente ATP, y este ATP se ha acumulado, y ahora tenemos que derivar la glucosa a otro destino metabólico, ¿correcto? Y en este caso, nosotros vamos a ver de que se debe de formar el glucógeno, ¿correcto? Recuerda, si es que estás en un estado de alimentación, tu glicemia sube, la insulina se libera, y esta debe de favorecer que la glucosa sea captada por los tejidos y empecemos a degradarla con la finalidad energética, ¿no? Pero también recuerda que la insulina es una hormona que va a activar procesos anabólicos o catabólicos. Si estás en un estado de alimentación, anabólico. ¿Por qué razón? Porque el exceso de glucosa se guarda bajo la forma de glucógeno, entonces se activa la glucogénesis. Acá solamente es una cuestión de razonar nada más. ¿Está bien? Tú comes con la finalidad de obtener energía. La glucosa se degrada para poder obtener energía. Pero luego el exceso de lo que tú comas, obviamente se tiene que guardar. Por ahí se va a formar glucógeno. Por ahí se va a formar lípidos. ¿Correcto? Entonces, la insulina estimula eso. ¿Correcto? Activación de procesos anabólicos. Glucogénesis, lipogénesis, por ejemplo, síntesis de proteínas, porque como hay suficiente materia prima, puedo construir nuevas moléculas a partir de moléculas más sencillas, ¿correcto? Pero también tengo todo lo contrario, entro a un estado de hipoglicemia, y frente a un estado de hipoglicemia sale el glucagón, ¿no? Hago actividad física, igualmente la actividad física hace que se consuma la glucosa, entonces tengo condiciones en las cuales voy a tener un estado de hipoglicemia. Más aún, no como, el estado de hipoglicemia se mantiene marcado, ¿sí o no? Entonces se tiene que degradar nuestras reservas y tendremos que degradar el glucógeno. Por eso tenemos que hablar de la glucogenólisis, ¿correcto? Para el tercer capítulo hablamos de lo mismo, estamos en ayuno, ya no vamos a hablar de carbohidratos, sino vamos a hablar de lípidos, y los lípidos obviamente se tienen que degradar, los de reserva, se activa la lipólisis, ¿no? Entonces, glucagón estimula procesos catabólicos, se van a degradar los carbohidratos, en este caso el glucógeno de reserva, mediante la glucogenólisis, se van a degradar los lípidos de reserva, que son los triglicéridos, y se activan los procesos de lipólisis. Si eso permanece en el tiempo, un ayuno muy prolongado, ya hablemos de un estado de hambruna, vamos a estimular también la proteólisis, ¿correcto? Entonces, todo tiene un porqué en un momento determinado. La finalidad es buscar posteriormente un proceso de control, regulación. ¿Por qué se tiene que sintetizar glucógeno? ¿Por qué se tiene que degradar el glucógeno? ¿No? Obviamente es para poder facilitar el mantenimiento de la homeostasis de la glicemia, ¿no? Si la glicemia está alta, tiene que bajar. ¿Y la glucosa qué hay que hacer? Degradarla o almacenarla. Si la glicemia está por los suelos, está baja, ¿qué hay que hacer? Subirla. ¿Y qué hay que hacer con el glucógeno? Degradarlo. ¿Correcto? Y para eso tiene que haber participación de tipo hormonal. Generalmente hablamos de insulina glucagón, ¿no? Pero también puede entrar la adrenalina, ¿no? Si estás haciendo actividad física, la adrenalina debe de ejercer un papel importante a nivel de tejido muscular. Muy bien.
poco para volver a recordar las estructuras de los azúcares, ¿no? En este caso recordemos que el glucógeno es polisacárido y también, al igual que en el caso del almidón, es un homopolisacárido, o sea, todo está hecho de glucosa, ¿no? Fíjate que se parece a la amilopectina. La única diferencia es de que este glucógeno es más ramificado. La amilopectina era un polisacárido, también era homopolisacárido y era ramificado. Pero si yo comparo amilopectina con glucógeno, es altamente ramificado, ¿no? Y eso es correcto, porque si nosotros tuviéramos un glucógeno pobremente ramificado, no habría un buen almacenamiento de glucosa. Si el glucógeno fuera una estructura lineal, no podría ser almacenada. Es como si tuvieras un pabilo, 1 kilómetro de pabilo. Si lo mantienes estirado, te ocupa espacio, ¿no? Y la única forma de poder tratar de evitar, de tener menor espacio es enrollándolos, ¿no? Compactarlos, ¿no? En el caso del glucógeno, tiene una estructura alargada, pero me podría ocupar mucho espacio. Pero cuando se ramifica, y se ramifica muchas veces, permite almacenar mayor cantidad de glucosa, ¿correcto? Yo puedo tener varios libros, ¿no? Si todos los libros los pongo en línea, me ocupa espacio, ¿no? Pero si todos los libros yo los apilo en un estante, me ocupa menos espacio, ¿no? ¿Correcto? Esa es un poco la lógica. La aparición de un mayor número de ramificaciones me permite guardar más glucosa. Y sabemos que la glucosa en estado de ayuno es importante que esté disponible rápidamente, ¿no? Joven. ¿Eso significa que tiene más enlaces al solo C? Así es. No. Es estructura lineal, pero presenta más ramificaciones. De hecho, todas las glucosas presentan el enlace de tipo alfa 1,4, ¿no? Por ejemplo, yo veo esta estructura lineal, todo es alfa 1,4. Veo esta estructura lineal, todo es alfa 1,4. Solamente el punto de ramificación es alfa 1,6, ¿correcto? Pero si lo comparáramos nosotros con la amilopectina, presenta más enlaces de tipo alfa 1,6 que en el caso o sea, la glucógeno presenta más enlaces que la amilopectina, los de tipo alfa 1,6, comparando los dos, ¿correcto? Entonces eso me permite guardar más glucosa, ¿no? ¿Está bien? Si fuera una estructura lineal, poca glucosa se guardaría. Al ramificarlo y tenerlo mucho más ramificado, permite guardar mayor cantidad de glucosa, ¿no? Por eso tiene esta estructura como una especie de gránulo. ¿Está bien? Es de forma circular, ¿sí? Es un gránulo. Se almacena el glucógeno en forma de gránulos, ¿no? Es una estructura altamente compacta. Y luego cuando estemos en un estado de hipoglicemia, se tiene que hidrolizar. Entonces se va a liberar mayor cantidad de glucosa si hubiéramos tenido una estructura lineal, ¿no? Esa es la intención de ese número de ramificaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver estructuras lineales. Todas son obviamente glucosas y todas estas glucosas presentan su alfa 1,4 glucosídico, ¿no? Igualmente que esta cadena, ¿no? Pero sabemos que cuando se ramifica aparece un enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico, ¿no? Entonces, cuando vamos a sintetizar glucógeno, hay que formar enlaces de tipo alfa 1,4 que van a ser numerosos y tendremos que formar también por ahí enlaces de tipo alfa 1,6 si se ramifica. Y si nosotros los vamos a degradar, obviamente vamos a romper estos enlaces de tipo alfa 1,4 glucosídico y también obviamente tendríamos que romper el enlace de tipo alfa 1,6, ¿correcto? Entonces, por ahí tiene que ver mucho la glucogénesis y la glucogenólisis, tiene que ver con la formación o degradación de estos tipos de enlaces que tiene en su estructura, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de glucógeno. El glucógeno para nosotros es una fuente importante de energía, pero recuerda también que los triglicéridos, ¿no? Entre los dos tipos de reservas que tenemos, quien aporta un mayor poder energético son los triglicéridos, ¿correcto? Eso ya lo vamos a ver en la tercera unidad. Pero sabemos que los triglicéridos, por ejemplo, tienen glicerol en su estructura. Y también sabemos que tiene 3 ácidos grasos, ¿sí o no? El glicerol es sustrato gluconeogénico, así que eso le va a alimentar la gluconeogénica. Si el triglicérido se degrada, el glicerol puede convertirse en glucosa. Quien está siguiendo un ayuno
para poder adelgazar, sus lípidos se degradan, los triglicéridos. El glicerol lo puedes convertir en glucosa. Pero, ¿qué hacer con el ácido graso? Va a seguir un proceso llamado de beta-oxidación. ¿Y dónde ocurre eso? Dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para formar acetilcoenzima A. Y ojo, si los ácidos grasos yo los degrado hasta acetilcoenzima A, ¿por dónde pueden entrar? El ciclo de Krebs, así es. Por ahí entran los ácidos grasos, ¿no? La glucosa, piruvato, acetil. Pero los ácidos grasos, ácido graso, acetil, ciclo de Krebs. Ahí convergen todos. Recuerden la clase anterior, ¿no? Que la mitocondria puede degradar carbohidratos, puede degradar proteínas, puede degradar lípidos, ácidos grasos, ¿correcto? Entonces, los ácidos grasos tienen un mayor poder energético. ¿Por qué? Porque son moléculas que presentan un mayor número de carbonos, ¿sí o no? La glucosa a lo mucho tiene 6, ¿no? Pero un ácido graso, ¿cuántos carbonos tiene? ¿Alguno que conozcas? ¿Saben cómo se llaman algunos ácidos grasos? Ojo, los ácidos grasos son importantes para el buen desarrollo del sistema nervioso central, para nuestras membranas. ¿Ninguno conoce un ácido graso? Palmítico, estiárico, araquidónico, ¿no? Linolénico, linoleico, ¿no? Mirístico, láurico. ¿No han escuchado eso? Oye, la leche es esa para los niños, sale ahí, ¡ara! Ah, ya, ¿no? Ah, le están dando su lechecita a su hermanito, ¿ves? Ara, araquidónico, ¿no? Por ahí hay el DHA, ¿no? El ácido dodecaesanoico, ¿sí? EPA, y así, ¿no? ¿O no? ¿Y por qué le dan esa lechecita al niño? Como un suplemento, ¿sí? Pero por ahí sale la propaganda que el cerebro va creciendo, ¿no? Y que gana habilidades, etc. Tiene que ver con eso, ¿no? Tú no le das ácidos grasos, no va a haber un buen desarrollo de la masa encefálica, ¿no? Y justo la propaganda dice, los primeros 5 años, ¿no? Es de tu responsabilidad, si tienes algún hijo, darle lo mejor los primeros 5 años de su vida. Después de los 5 para arriba, que le regales un carro no sirve para nada. ¿Ya? Te lo digo. ¿Sí? El buen desarrollo de la masa encefálica está dentro de los primeros 5 años. Si tú le limitas ciertos nutrientes, no se va a desarrollar bien. Por eso, dentro de la población tenemos problemas de concentración, ¿no? Problemas de relación, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la parte psicológica, la parte de comportamiento. Entonces, puede haber alteraciones, ¿no? Entonces, miedo. Se cree que el profesor de bioquímica llega tarde. Entonces, tenemos que ver eso. Es importante. Ácidos grasos son importantes desde el punto de vista catabólico negativo, fuente importante de energía. Y como tiene un gran número de carbonos, te he dado varios nombres. Por ahí hay uno que tiene 12, 14, 16, 18, 20 carbonos, ¿no? Si aumentamos el número de carbonos, ¿cómo será la capacidad de producir energía? Alta, ¿no? ¿Correcto? Buena cantidad de producción de energía. Pero, en el caso de los triglicéridos, lo usamos en una segunda instancia. ¿Por qué? Porque vamos a darle la prioridad de utilizar lo que es más fácil de digerir y lo que nos va a aportar energía de uso inmediato, ¿no? El glucógeno. El glucógeno también es fuente importante de energía. Se degradará y va a poder liberar glucosa. Pero la finalidad del uso del glucógeno es doble. Uno, que debe servir para mantener la glicemia. O sea, si estás hipoglicémico, te falta glucosa. Al cerebro no le puede faltar glucosa. El hígado entonces tendrá que degradar su glucógeno para aportar glucosa y elevar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Correcto? Hay personas que se desvanecen por un estado de hipoglicemia, ¿sí? ¿Quién no se ha desmayado cuando no has comido? ¿No? ¿Se ven? Más el estrés que tienen, peor, ¿sí? El mismo estrés
y la falta de alimentación conducen a que gane rápidamente un estado de hipoglicemia. Y eso no es bueno, ¿correcto? Tu cuerpo se apaga, ¿no? Porque va a tener que reducir gastos energéticos, ¿no? Sí. Se bloquea el cuerpo automáticamente, ¿no? Con una medida de protección, pero si eso se mantiene en el tiempo, puede llegar a un coma y a la muerte, ¿ven? Por falta de glucosa. Lo contrario, también hay un estado de coma diabético, o sea, por niveles elevados de glucosa también. No es bueno eso, ¿correcto? Siempre tu glicemia tiene que estar entre 70 y 110. Por eso algunos veo que han traído su desayuno, ¿no? Han estado acá tomando su desayuno, tienen su juguito, está bien, pues, ¿no? Se pide el cuerpo, pues, ¿no? No vamos a esperar que esté latiendo el cerebro, la cabecita, ¿no? Y ahí recién preocupado, ¿no? Siempre es bueno tener un poquito de glucosa, un poquito, no digo que coman demasiado también. Entonces, el glucógeno me va a permitir mantener la glicemia, pero también hay que tener en cuenta de que tenemos otro glucógeno, que no es el hepático. El hepático es el que hace esto. Hay un glucógeno muscular, ¿sí o no? Y recuerda que el músculo es egoísta, ¿no? No es porque sea egoísta, sino porque hay una diferencia enzimática que lo va a caracterizar por eso. Y esa glucosa que tiene ahí guardada va a servir para poder obtener energía, para poder realizar un trabajo. El músculo tiene capacidad de poderse contraer. Si hacemos actividad física, va a tener un mayor requerimiento energético. ¿Qué necesita para eso? Que la glucosa ingrese para que pueda haber degradación y formación de energía, ¿no? Pero también el músculo tiene su propio glucógeno. Lo va a degradar, pero esa glucosa no la va a soltar. ¿Por qué? Porque la necesita que se quede dentro de él para poder aportar energía. Sin ATP no hay contracción muscular, ¿correcto? Entonces necesitamos que haya generación de ATP para poder realizar un trabajo de contracción, ¿no? Entonces hay dos tipos de glucógeno, el hepático y el muscular. Y en el caso del hepático cumple la primera función, mantenimiento de la glicemia. Y en el caso del glucógeno muscular, la segunda, brindar energía para poder realizar algún tipo de trabajo. En este caso, la contracción muscular. Bien. En el caso del glucógeno, vamos a encontrar nosotros que se pueden encontrar dos vías. Una vía es la vía anabólica, y esa vía anabólica corresponde a la glucogénesis, ¿no? Génesis, ¿qué significa? Creación, por formación. No, recordamos esta Biblia, ¿no? El origen, ¿no? La formación del glucógeno. Así es, ¿no? Pero por acá tengo la degradación, lisis, ¿no? Entonces vamos a tener la degradación del glucógeno, ¿no? ¿Correcto? Estos dos procesos deben de funcionar a la vez. ¿Sí o no? No deben de funcionar a la vez. Porque, ponte, si estás tú hipoglicémico, ¿te darás el lujo de guardar glucógeno, formar glucógeno? No. ¿Ven? Y si estás hiperglicémico, ¿te darás el lujo de degradar el glucógeno? Imagínate que estás hiperglicémico y se degrada el glucógeno, vas a estar súper recontra glicémico, ¿sí o no? Y eso es malo, ¿sí o no? ¿Correcto? Adelante, joven, ¿no? La glicemia se tiene que controlar. En el hígado se dan los dos procesos. En el músculo también se dan los dos procesos, pero deben de estar regulados de una forma concertada. Quiere decir, si funciona la glucogénesis, no debe de funcionar la glucogenólisis. Pregunto, cuando tú comes, el exceso de glucosa, ¿qué condiciona? Que se guarde, ¿sí o no? Entonces, cuando tú te alimentas, se activa la glucogénesis, ¿no? Si estás en un estado de ayuno, te falta glucosa porque estás hipoglicémico, ¿qué hacemos con el glucógeno? Lo degrada y se debe de activar la glucogenólisis. Por lo tanto,
el metabolismo contrario no debe de estar activo. ¿Estamos bien? Eso debe quedar claro, por favor, ¿ya? ¿Está bien? El hígado metaboliza el glucógeno, pero hay dos metabolismos. Uno es el anabólico y el otro es catabólico, ¿correcto? Ahora, dentro del metabolismo de carbohidratos, hemos visto este intermediario que se llama la glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Muy bien. Que ha participado en la glucólisis, que ya lo hemos visto, que ha participado en la vía de las pentosas, que ha participado en la gluconeogénesis. Y nuevamente lo vamos a ver en esto, ¿no? ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué tiene que haber un único intermediario común para poder tomar, digamos, un destino metabólico apropiado? Por ejemplo, si tú te estás alimentando, tu energía, ¿cómo está? Mejor yo, para alimentarte, ¿cómo está tu nivel energético? ¿Alto o bajo? Bajo, pues no vas a comer cuando estás cargado, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si tu nivel energético está bajo, tú vas a recién a comer, ¿sí o no? Y al comer, eso va a permitir producir energía, ¿sí o no? Entonces, tus sistemas enzimáticos, ¿cómo tienen que estar? ¿Activos o inactivos? Activos, ¿no? Entonces, la insulina, por ejemplo, va a activar a cierto tipo de enzimas del metabolismo. Y la finalidad es que las enzimas de la vía glicolítica, las enzimas del complejo piruvato de deshidrogenasa y CREX estén todas activas, ¿sí o no? Para que la glucosa sea quemada hasta CO2 y agua. Esa es la intención. Pero luego tu energía va a ir aumentando a un tope, ¿sí o no? Y si ya te cargaste energéticamente, ¿qué debe pasar con CREX? ¿Mantenerse activo? No. ¿Piruvato de deshidrogenasa? No. ¿Glucólisis? No. ¿Correcto? Entonces, como hay una carga energética ATP y por ahí hay gran nivel de NAC reducido porque va a condicionar a ATP, los sistemas enzimáticos de CREX se inhiben. Ácido citrato sintetasa, isocíclico de deshidrogenasa, alfa-acetoglutarato de deshidrogenasa. Complejo piruvato de deshidrogenasa E1 se inactiva por fosforilación, pero E2, E3 por NAC reducido, se inhiben, ya no funcionan esos dos. Y piruvato quinasa y fosfofrutoquinasa se inhiben. Como ya no podemos avanzar, se van a ir acumulando intermediarios metabólicos. ¿Y qué se acumula? Glucosa 6-fosfato. ¿Y qué hago con la glucosa 6-fosfato? La derivo hacia la formación de glucógeno. Perfecto. Pero tú sabes también que cuando comes, además de formar carbohidratos de reserva, formas grasa, ¿sí o no? Y habíamos visto que la vía de las pentosas era importante para formar lípidos, como pueden ser los triglicéridos, o también como podría ser el colesterol, ¿sí o no? Entonces, fíjate, este intermediario está siendo ahora derivado hacia otro destino metabólico, ¿sí o no? ¿Correcto? Esa es la importancia de tener un único intermediario con el cual, si yo veo que hay una alta demanda energética, lo dirijo al camino catabólico para producir ATP. Y si veo de que la demanda energética no es alta y hay suficiente combustible metabólico, lo derivo a formar reservas. Entonces, eso me permite a mí poder tomar alguna decisión apropiada, ¿no? Entonces, teóricamente nosotros estamos tomando una decisión correcta en función a nuestra carga energética, en función a la digamos, cantidad de combustible metabólico que tengamos. Si hay poco combustible metabólico, ¿podré degradarlo? No, tendré más bien que utilizar reservas. Y si tengo gran cantidad de combustible metabólico, lo que haré es guardarlo, almacenarlo, el exceso. ¿Sí? Frente a una necesidad, tú tomas una decisión apropiada, ¿sí? ¿Correcto? Eso es lo que está haciendo nuestro cuerpo. Por eso hay un intermediario común para todas estas vías que hemos estado mencionando, ¿no? Muy bien. ¿En qué tejido se va a almacenar el glucógeno? Básicamente hablamos esto: hígado y músculo, ¿no? Ahí se guarda el polisacárido de reserva, pero hay que tener en cuenta de que la función que tienen estos glucógenos es completamente distinta, ¿no? Hígado regula el estado de hipoglicemia, regula la homeostasis de la glicemia baja, y en el caso del músculo degradará sus glucógenos, pero con la finalidad de poder abastecer de glucosa para la contracción, ¿no? Muy bien, fíjate acá. Acá está todo nuestro día donde estamos nosotros trabajando. Pero hay un momento previo
que nosotros estamos durmiendo, ¿sí o no? Se supone que tu última ingesta ha sido por acá, 8 de la mañana, 8 de la noche, ¿no? Por ahí. Comites, cenates, y de ahí al sobre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá con el glucógeno? Mira, llega a un máximo, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Se supone que no estás haciendo actividad, hay una disminución de tu tasa metabólica y se incrementan los depósitos de glucógeno, que llegamos a este tope, ¿no? Y luego cuando tú te levantas, ya empiezas a hacer actividades durante el día. ¿Y qué vemos? De que el glucógeno se consume. Es correcto, porque estamos entrando a estado de un ayuno corto. ¿Está bien? Pero luego viene un momento en el cual nuevamente vuelves a ingerir alimento. Y nuevamente el glucógeno, su concentración se eleva. Pero ojo, fíjate que no llega a elevarse tanto como en este caso. ¿Por qué? Porque acá estás despierto, pues, ¿no? Estás haciendo actividad, estás sentado escuchando clases, estás chateando, estás usando ahí tus dedos para estar escribiendo, etcétera, ¿no? Y se va consumiendo posteriormente este glucógeno, ¿no? Hasta llegar al otro momento que tú ingieres un alimento y nuevamente se eleva, y como vas a dormir, se mantiene su concentración elevada, ¿no? Muy bien, entonces hay un perfil de cambio de la concentración del glucógeno durante el día. ¿Por qué cambian estas concentraciones? Porque obviamente tiene que controlar la homeostasis, ¿no? Fíjate acá está la glicemia, la glucosa en sangre, la glicemia durante el día. Ya habíamos visto esto, ¿no? 5 milimolar, ¿a cuánto equivale? En miligramos por ciento. Lo hicimos en la clase anterior. ¿A cuánto equivale? No, si tú tienes 5 miligramos por decilitro, ya estás muerta. Si con 40 ya estás convulsionando, con 5 ya mejor te enterramos. ¿Cuánto es? En glucosa, en miligramos por ciento. 90 miligramos por ciento. ¿Y en gramos por litro? 9. No, estarías diabético. 0.9 gramos por litro, ¿no? ¿Se acuerdan su guía, no? Algunos, profesor, y el estándar que vamos a trabajar no es este de 100 miligramos por ciento, sí, pero la guía dice 1 gramos por litro. Era lo mismo, ¿sí o no? ¿Ya? Cuidado, ¿ya? Porque podemos jugar con unidades, ¿está bien? Y en la clase anterior yo les convertí los miligramos por ciento en milimolar, ¿no? Entonces no se olviden eso, ¿ya? Podemos expresar eso en varias formas, ¿no? La cosa es conservar las unidades respectivas. Muy bien, este es 90, ¿no? Que es un término medio de la concentración de glucosa, pues, ¿no? Porque si tenemos 70 y tenemos 110, la mitad es 90, ¿sí o no? Esta es una media de los niveles de glicemia. Muy bien. ¿Y qué vemos? Que durante el día prácticamente se mantiene constante, ¿sí o no? O dígame, ¿ha variado? No, se mantiene constante. Solamente en el momento que tú ingieres alimento, se eleva, pero luego cae, ¿sí o no? Entonces fíjate que durante el día tu glicemia no cambia. En estos ayunos cortos que tú tienes acá de algunas horas, ese glucógeno que está en tu hígado está ahora degradando el glucógeno para aportar glucosa cuando estabas hipoglicémico. Y cuando estabas hiperglicémico, bajaban los niveles de glucosa en sangre porque se estaba formando glucógeno, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, el hígado juega un papel importante en el mantenimiento de la homeostasis de la glicemia. Si está alta, baja. Si está baja, la sube. Pero hasta un valor medio, ¿sí o no? Entonces tu glicemia realmente no cambia, ¿no? Ahora, si estamos haciendo una mayor actividad, ¿no? Si estamos teniendo mayor número de horas de ayuno, de hecho, el estado de hipoglicemia, adelante, va a estar mucho más bajo, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar eso. Siempre hay que estar comiendo algo, ¿no? Que nos permita de repente suplementar la deficiencia de glucosa, ¿no? O sea, si te has amanecido, no has cenado, no has desayunado, pues caramba, te va a hacer mal, ¿no?
¿correcto? Pero siempre tenemos que estar ingiriendo nuestros alimentos para que podamos formar glucógeno y luego cuando entremos en esa situación de un ayuno corto, el glucógeno pueda degradarse para aportar glucosa y la glicemia se mantenga constante, porque si la glicemia baja, cae, el que va a sufrir primero es el cerebro, ¿no? Y creo que cualquiera de nosotros ha percibido esa sensación de malestar, ¿no? A nivel de mareos, náuseas, inclusive por la falta de llegada de glucosa al cerebro, ¿correcto? Entonces no hay que estarlo estresando también al cerebro, ¿ya? Muy bien. Tenemos funciones que estamos hablando. Glucógeno hepático permite mantener la concentración de glucosa en sangre, ¿no? O sea, está permitiendo mantener la glicemia. Pero fíjate qué sucede con el glucógeno muscular: combustible de reserva para la contracción. O sea, lo tiene, pero lo degrada para su propio uso. Eso hace el músculo. En tanto que el hígado lo degrada, pero comparte esa glucosa con los demás tejidos periféricos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué este glucógeno hepático tiene esa característica de ser muy bondadoso? ¿Y por qué este glucógeno muscular le estamos dando ese perfil de que es malo, es egoísta? Solamente la diferencia es por una enzima. Habíamos hablado nosotros que para asegurarnos de que la glucosa se degrade dentro de la célula, la glucosa tiene que estar fosforilada, ¿sí? Y así no sale. Pero si nosotros tuviéramos la glucosa desfosforilada, podría salir, ¿sí o no? Muy bien. Este nombrecito, ¿te acuerdas? La glucosa 6-fosfatasa. La hemos visto en la clase anterior, en la gluconeogénesis, ¿sí o no? ¿Sí? Para convertir glucosa 6-fosfato en glucosa libre. ¿Por qué el hígado es tan bondadoso? Porque tiene esta glucosa 6-fosfatasa. ¿Y la fosfatasa qué hace? Quita el grupo fosfato. Y si quita el grupo fosfato, ¿qué pasa con la glucosa? Se libera. ¿Y por qué el músculo? Adelante. ¿Por qué el músculo no suelta la glucosa? Porque no tiene esta enzima. Así que esa glucosa va a quedar fosforilada. Y si está fosforilada, no sale. ¿Correcto? Esa es la diferencia. ¿Por qué decimos que uno es bondadoso y el otro no es bondadoso? Es por la carencia de una enzima o la presencia de una enzima. El músculo no la tiene. Así que cuando degrada su glucógeno, la glucosa queda fosforilada y no puede salir. En tanto que el hígado, cuando degrada su glucógeno, la glucosa obtenida, le quitamos el fósforo y rápidamente sale. Esa es la diferencia nada más. ¿Correcto? Fosfatasas quitan grupo fosfato. ¿Estamos bien? Muy bien. Hay diferencias con respecto a sus depósitos también, ¿no? En el caso del glucógeno hepático, más o menos corresponde al 10% de su peso, y el glucógeno muscular, más o menos al 1 a 2%. Aparentemente, podríamos pensar que mayor cantidad de glucógeno hay en el hígado, ¿no? Pero también tengamos en cuenta que hay buena cantidad de músculo presente, ¿cierto? Aunque tengamos un porcentaje pequeño, al final la masa muscular, al ser muy grande, tenemos mayor depósito de glucógeno, pero en el tejido muscular. Pero eso no nos regula la glicemia. El del hígado sí. ¿Correcto? Muy bien. El glucógeno se debe de formar o se debe de degradar, ¿no? Si tú te alimentas con un alimento rico en carbohidratos, ¿qué hormona sale? Si tú te alimentas con un alimento rico en carbohidratos, ¿qué hormona sale? La insulina. Muy bien. En el caso de la insulina esta va a propiciar ¿qué cosa con respecto al uso de la glucosa? En guardarla, ¿sí? Perfecto. Entonces cumplimos con lo que habíamos dicho, es una hormona anabólica, ¿sí? Y si yo estoy en estado de ayuno, el glucógeno se tiene que degradar, ¿sí? Y cuando estoy hipoglicémico, ¿qué hormona sale?
El glucagón, ¿correcto? Entonces vamos a degradar el glucógeno. Perfecto. Entonces, insulina estimula glucogénesis, glucagón estimula glucogenólisis, ¿correcto? ¿Dónde almacenamos glucógeno? Hígado y en el músculo, ¿no? ¿Dónde ejercerá su acción la insulina? ¿En los dos o en uno? En el músculo. En los dos tejidos. Acá abajito no se ve, ¿ya? Pero lo tienen ustedes en su dispositivo. La insulina activa la glucogénesis en el hígado y la insulina estimula la glucogénesis en el músculo. Recuerda que la insulina propicia la movilización de un transportador de glucosa en el músculo. ¿Qué transportador? Que el GLU es dependiente de la presencia de insulina en el músculo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Cuál? El 4, así es. ¿Ya? Ahí, para que pueda captar más glucosa se requiere el GLU4. Y la insulina trabaja muy bien en el tejido muscular, pero ojo, también en el hígado. Ahora, en el caso del estado de ayuno, se libera glucagón, ¿sí? ¿Dónde creen que ejerce la acción el glucagón? ¿En el hígado o en el músculo? En el hígado, nada más. El glucagón solamente actúa en el hígado, ¿ya? Y cuando tú haces actividad física, de hecho se libera la hormona del estrés, ¿sí? La hormona del estrés, que es la adrenalina, ¿dónde debe de actuar directamente? En el músculo, ¿no? La adrenalina actúa en el músculo, pero ojo, la adrenalina también actúa en el hígado. ¿Por qué la adrenalina debe de actuar en el músculo? Para activar la glucogenólisis muscular. ¿Está bien? Pero ojo, el músculo no solamente vive de la glucosa que está guardada en el glucógeno muscular, sino que dependiendo del tipo de actividad que tú hagas, va a haber una mayor necesidad de energía, ¿sí o no? ¿Y de dónde la va a sacar? Del glucógeno hepático. Y es por eso que interactúa también en el hígado para inducir la glucogenólisis, ¿sí o no? Cuando tú haces deporte, se gasta el glucógeno muscular, pero también se gasta el glucógeno hepático. El que es deportista, dependiendo del tipo de deporte que haga, sabe que debe seguir una dieta importante. Puede ser una dieta rica en carbohidratos lípidos, o puede seguir una dieta rica en proteínas o solamente de carbohidratos, depende. El que está ahí dándole la información de lo que debe de comer es un nutricionista, ¿sí o no? ¿Sí? Quien practica deporte o está en un gimnasio, ahí siempre hay un nutricionista, porque él te va a indicar qué dieta debes de seguir en función al tipo de deporte que hagas. No es lo mismo, ¿no? Imagínate que el que está haciendo la carrera de 100 metros plano, que lo hace en 10 segundos, esté comiendo harto carbohidrato y harta grasa. Le va a quitar velocidad, ¿no? El que va a levantar pesas necesita otro requerimiento nutricional, que es el proteico, ¿no? Eso tiene unos músculos, unos brazos enormes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Correcto? Y requiere más proteína, ¿no? Y otros suplementos adicionales, ¿no? Entonces, la dieta no es la misma para cualquier deportista, es distinta, ¿correcto? Entonces, en el caso nuestro, estamos hablando de una persona que está haciendo un deporte X. De hecho, el músculo requiere energía, degradará su glucógeno muscular para el uso propio de la glucosa. Pero recuerda que ese tejido, como está en alta actividad física, requiere más combustible metabólico. ¿De dónde lo va a sacar? De tu reserva hepática. Por eso que aparece
que el glucagón y la adrenalina estimulan la degradación del glucógeno en el hígado, y en el caso del músculo, la adrenalina estimula la degradación del glucógeno muscular, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Qué vemos acá? En el esquema que tenemos acá en la pizarra, está cortado, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. En el esquema que tenemos en la pizarra está esquematizado los dos procesos de utilización del glucógeno: la degradación, glucogenólisis, y la formación, la glucogénesis, ¿no? Con cualquiera de ellos podemos comenzar. Comencemos en el estado de alimentación. Si tú comes un alimento rico en carbohidratos, obviamente hay glucosa, ¿sí o no?, que está en la sangre. Luego, ¿qué debe pasar con la glucosa? Debe de entrar en una célula, ¿sí o no? Para eso estará, ¿qué cosa? Su transportador, ¿sí o no? ¿Correcto? Tu glucosa en sangre debe de ingresar hacia los tejidos. De hecho, el estado de hiperglicemia va a condicionar la liberación de insulina, y la insulina debe favorecer la captación de la glucosa. Listo. Como hay glucosa, esa glucosa se absorbe y luego que ha sido absorbida pasa a los tejidos periféricos. Esto es lo que está sucediendo. Y luego, cuando la glucosa ya está dentro de un tejido, ¿qué hay que hacer? Fosforilarla de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para que no se escape, pues. Si no, no va a poder ser metabolizada. Entonces, acá aparecen las enzimas que ya habíamos visto. Las que fosforilan, quinasas. Como la glucosa es hexosa, exoquinasa. El músculo tiene exoquinasa. El hígado tiene también exoquinasa, pero que se llama glucoquinasa. ¿Ok? Las dos están fosforilando. ¿Y para qué consumiste un alimento? Para que esta glucosa sea captada y siga el camino glucolítico, ¿sí o no? Para poder obtener energía, ¿sí o no? Pero se supone que si ya cubriste tus requerimientos energéticos, ya no tiene que ocurrir esto, ¿sí o no? Ya no tienes que derivar la glucosa hacia la producción de energía mediante la vía glicolítica, sino más bien hay que guardarla y tiene que guardarse como glucógeno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la glucosa 6-fosfato? La vamos a isomerizar y de glucosa 6-fosfato la vamos a convertir en glucosa 1-fosfato. Ahí hay una enzima, la fosfoglucomutasa. Y luego esta glucosa 1-fosfato, mira, recuerda esto que ya lo hemos visto por ahí, mira, la glucosa 1-fosfato en presencia de UTP se convierte en glucosa activa, UDP glucosa. ¿Te acuerdas de esto? En algún momento lo mencionamos. Cuando vimos el metabolismo de la galactosa, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, UDP glucosa es algo que normalmente tenemos. Para formar UDP glucosa, ¿qué requerimos? Glucosa 1-fosfato y UTP. Listo. Esta glucosa, bajo la forma de UDP glucosa, es el sustrato que va a usar una enzima para sintetizar glucógeno. ¿Cómo se llamaría la enzima que sintetiza glucógeno? Facilito. Glucógeno sintetasa. Recuerden que las enzimas llevan el nombre del sustrato o de la reacción que cataliza, ¿sí o no? Facilito. ¿Quién sintetiza glucógeno? Glucógeno sintetasa, ¿no? Muy bien. Pero este glucógeno, recuerda que tiene una estructura alargada, pero también ramificada, ¿sí o no? Quien sintetiza el glucógeno lineal, o sea, agarra glucosa, otra glucosa, forma enlace alfa 1,4 y sigue creciendo en longitud, es esta, la glucógeno sintetasa. Pero el glucógeno no es lineal, es ramificado. Y ahora aparece otra enzima ramificante, pero más fácil no hay, pues. ¿Sí o no? ¿Quién sintetiza la glucógeno sintetasa? ¿Quién ramifica? La enzima ramificante. Listo. Estas dos enzimas tienen que trabajar coordinadamente para tener un glucógeno, ¿no?, formado y ramificado, ¿sí? ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Hoyos? ¿No? ¿Sí? Entonces, cuando yo me alimento, degrado la glucosa para obtener energía. Pero el excedente de glucosa, que ya no se va a degradar, lo guardo, ¿sí o no? Entonces, la glucogénesis tiene que estar activa.
Y para sintetizar glucógeno, ¿qué requiero? UDP glucosa, y mi enzima que va a sintetizar glucógeno formando enlaces alfa-1,4 glucosídico y un sistema enzimático que me va a formar el otro tipo de enlace, el alfa-1,6. ¿Correcto? Listo. Veamos lo contrario. Ayuno, no como. No hay glucosa que venga por la vía exógena. ¿Qué tengo que hacer con mi glucógeno? Degradarlo. Entonces, debe de haber enzimas que rompan el enlace alfa-1,4 y deben de haber enzimas que rompan el enlace de tipo alfa-1,6. Todo lo contrario a lo anterior, ¿sí? La enzima que rompe el enlace de tipo alfa-1,4 se llama así: glucógeno fosforilasa. Esa es la enzima que degrada el glucógeno. Y cuando lo degrada, ¿qué va a producir? Glucosa 1-fosfato. La otra enzima que rompe el enlace alfa-1,6 es esta, la enzima desramificante. La ramificante ramifica, la desramificante quita las ramificaciones, ¿sí o no? El punto de ramificación es el enlace tipo alfa-1,6, ¿sí o no? Entonces la ramificante forma el alfa-1,6. La desramificante rompe el enlace de tipo alfa-1,6. ¿Ya? ¿Correcto? Acá tenemos que recordar la estructura del glucógeno. Las glucosas están unidas por enlace de tipo alfa-1,4 en forma lineal. La sintetasa coloca glucosa y forma enlace alfa-1,4. ¿Correcto? La ramificante coloca la glucosa, pero con el enlace de tipo alfa-1,6. La fosforilasa corta el enlace de tipo alfa-1,4 y la desramificante corta el enlace de tipo alfa-1,6. Listo. ¿Qué hacer con esta glucosa 1-fosfato, que es el principal producto de la degradación por acción de esta enzima? Se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Acá está la fosfoglucomutasa. Y ahora, dependiendo del órgano y tejido, si es hígado, tiene la glucosa 6-fosfatasa. Le quita el grupo fosfato y la glucosa puede salir. Entonces, la degradación del glucógeno hepático permite liberar glucosa a la sangre para regular el estado de hipoglicemia, ¿sí? Pero si no fuera glucógeno hepático, si no fuera glucógeno muscular, ojo, no hay esta enzima. Quiere decir que esta reacción que está por acá no debe de ocurrir. La glucosa queda como glucosa 6-fosfato. ¿Y a dónde iría en el músculo la glucosa 6-fosfato? A la glucólisis. No sale, se queda ahí. Y tiene que ser degradada para poder obtener energía. Por tanto, sigue el camino glucolítico, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguien que no entienda? Dígalo para volver a repetir. ¿Sí? Está sencillito. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué estamos observando nosotros como resumen en la glucogénesis? Bueno, la glucosa excedente se guarda como glucógeno, ¿sí? ¿Qué habíamos visto? Que el intermediario que se acumula va a ser glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, se tiene que convertir en glucosa 1-fosfato. Entonces, ¿qué hemos dicho? Va a haber un proceso de isomerización mediante la fosfoglucomutasa. Luego, que tengo glucosa 1-fosfato, la glucosa 1-fosfato interactúa con UTP. ¿Para formar qué cosa? UDP glucosa. ¿Está bien? Entonces, el siguiente paso es formar glucosa activa. ¿Está bien? Entonces, la glucosa 1-fosfato va a interaccionar con el UTP y vamos a formar UDP glucosa, ¿no? ¿El UTP qué será? Es un nucleótido. Así es. ¿Está bien? Es un nucleótido, uridín trifosfato. ¿Está bien? Muy bien, tengo ya glucosa activa. Y ahora debe venir la glucógeno sintetasa. ¿Y qué va a hacer la glucógeno sintetasa? Incorporar glucosa, ¿sí o no? Para que crezca la cadena en forma lineal del glucógeno. Entonces va a haber elongación de las cadenas
gracias a la presencia de la glucógeno sintetasa. ¿Ok? Ustedes recuerdan que hay carbohidratos que no son reductores. Y saben que hay carbohidratos que sí son reductores. El poder reductor, ¿quién lo da? Hemos hecho la práctica sobre el almidón. ¿Quién da el poder reductor a un azúcar? ¿El almidón era reductor? No. Pusimos el Benedict donde no hubo digestión por la amilasa, estaba el almidón, le pusimos el reactivo y no cambió al color rojo ladrillo. ¿Sí? Pero el tubo 1 y tubo 2, que sí degradó la enzima y produjo glucosa y varios productos más, vimos que se puso naranjadito, ¿sí? Muy bien. De ese azúcar, que es azúcar reductor, ¿qué componente estructural le da el poder reductor? No. El carbono 1 anomérico. Van a llevar su curso de química. En el curso de química van a ver ustedes azúcares reductores, y de esos azúcares reductores vamos a ver de que el carbono 1 tiene que estar libre. Pregunto, ¿la degradación del glucógeno o del almidón nos da productos todos derivados de la glucosa, sí o no? El carbono 1 de hecho va a estar libre y va a ser azúcar reductor. El carbono 1 es el carbono reductor de la glucosa, y el carbono 4 corresponde al extremo no reductor. Si yo tengo glucosa y tengo otra glucosa, esta glucosa, ¿dónde forma el enlace? ¿En qué carbono? ¿Por dónde? Yo puedo colocar esta glucosa por acá, ¿sí o no? Pero también yo podría decir que yo puedo colocar esta glucosa por acá. Si esta es la glucosa y acá tiene carbono 1 y acá tiene carbono 4, yo puedo formar un enlace por acá, o también podría formar un enlace por acá, ¿sí o no? Ya sea por el carbono 4 y por el carbono 1, ¿sí o no? ¿Está bien? Esta es la glucosa. El glucógeno tiene que crecer en longitud. ¿Por dónde colocamos el azúcar, la glucosa, a un glucógeno que está creciendo? ¿Por el extremo reductor o lo hacemos por el extremo no reductor? Por el no reductor. ¿Ven? Ese almidón, ese glucógeno, solamente tiene un carbono 1 libre y muchos carbonos no reductores. Si vamos a almacenar glucosa, ¿por dónde sería más lógico incorporar la glucosa? ¿Por el único carbono reductor o por donde existen muchos extremos no reductores? Por los extremos por los extremos no reductores. Porque eso me va a garantizar que se guarde gran cantidad de glucosa, ¿sí o no? Imagínate que tengas tú 1000 extremos no reductores y uno reductor, y tienes mucha glucosa en exceso. ¿Lo guardarías por el único extremo reductor? No, solamente ahí guardarías una glucosa, ¿sí o no? Pero como el polisacárido está ramificado y tiene muchos extremos no reductores, puedo guardar gran cantidad por donde están los extremos no reductores, ¿sí o no? Eso es lo que ocurre cuando nosotros vamos a hacer crecer el glucógeno, ¿no? Ok, una diapositiva. Acá, por ejemplo, este es el UDP glucosa. Acá tengo el glucógeno que está en crecimiento. Carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 4. Este es el extremo reductor. Y el de acá es el extremo no reductor. Esta glucosa que está de color rosadito, fíjate, ¿por dónde la he colocado? No la he colocado por acá. Lo he colocado acá, donde está el carbono 4, donde está el extremo no reductor. Entonces, si tengo un glucógeno que va a crecer, esas glucosas que voy a colocar, las voy a colocar siempre por el extremo no reductor. O sea, a nivel del carbono número 4. A nivel del carbono número 4. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la elongación de la cadena de glucógeno se da por la glucógeno sintetasa, y la glucógeno sintetasa va a colocar la glucosa por el extremo no reductor. Crece en longitud. Y luego tendremos nosotros que ramificar el glucógeno. Entonces, acá se requiere la presencia de la enzima ramificante para formar el enlace tipo alfa 1 6-glucosídico, ¿no? Muy bien. Biosíntesis del glucógeno. De nuevo,
las mismas fases, las mismas etapas. De hecho, yo estoy consumiendo un carbohidrato que proviene de la dieta, yo sé que este carbohidrato está en exceso, que hemos visto que de hecho se tiene que fosforilar para formar glucosa 6-fosfato, pero luego sabemos que esta glucosa 6-fosfato ahora debe ser isomerizada, ¿no? La etapa de iniciación comienza por acá, en la isomerización de la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, pero también en la formación de UDP-glucosa. Todo esto es la etapa de iniciación, ¿no? Lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Luego estamos hablando de la etapa de elongación, donde participa la glucógeno sintetasa. Utiliza UDP-glucosa y el glucógeno creció en longitud. Y luego se tiene que ramificar gracias a la enzima ramificante. Mire este nombre, glucosiltransferasa. Ese término me está involucrando de que se va a transferir un fragmento grande de varias glucosas hacia la formación de ese enlace de tipo alfa-1,6. Entonces la enzima ramificante hace eso. Por lo tanto, el glucógeno se va a almacenar de una manera ramificada, ¿no? Acá está lo mismo lo que habíamos visto, que la glucosa que está presente en el UDP-glucosa se transfiere en el extremo no reductor. Muy bien. Y mira la enzima ramificante, mira. Este es el glucógeno lineal que hemos estado formando. Acá hay un núcleo de glucógeno y de esta forma va creciendo el glucógeno, porque vamos agregando glucosas en el extremo no reductor. Pero ahora, fíjate acá, más o menos hay 11 residuos de glucosa. Más o menos hay 11 residuos de glucosa. Estos 7 fragmentos de glucosa vamos a transferirlo acá, a esta glucosa, para formar un enlace de tipo alfa-1,6 glucosídeo, ¿no? ¿Ya pasa, Mari? Vamos, buenos días. Entonces, estos 7 fragmentos se van a transferir. La enzima ramificante, ¿qué hace? Rompe este enlace glucosídico. Y este fragmento de 7 glucosas lo va a transferir acá. Y fíjate, se formó un enlace alfa-1,6 glucosídico. Por eso se dice que la enzima ramificante tiene esta actividad, glucosiltransferasa. Está transfiriendo un fragmento de varios azúcares hacia una glucosa a nivel de su carbono 6, carbono 6, formando el enlace alfa-1,6 glucosídico. Entonces ya se ramificó. Mira, acá solamente tenía un extremo no reductor, ¿sí o no? Pero cuando se ha cortado y se ha transferido, ahora tengo 2 extremos no reductores. ¿Quién podría interactuar acá? La glucógeno sintetasa. Y ahora crecer el glucógeno en longitud. Y el ciclo se repite. Y ya no van a haber 2 extremos no reductores, ahora van a haber 4. Entonces, ¿qué va a suceder? Mayor capacidad de almacenamiento. Cuanto mayor número de extremos no reductores haya, va a haber mayor cantidad de glucosa almacenada. Entonces ese es un proceso favorable para poder guardar glucosa, y es por eso que cuando comenzamos la clase les había dicho que este glucógeno se encuentra altamente ramificado, porque con eso me permite garantizar la mayor presencia de extremos no reductores y por lo tanto guardar mayor cantidad de glucosa. Esa es la finalidad, todo tiene un porqué, ¿no? Muy bien, eso es con respecto a la síntesis. La contraparte, glucogenólisis, la degradación. Primera fase es en la glucogenólisis, la degradación del glucógeno, rompimiento del enlace de tipo alfa-1,4 para liberar glucosa, ¿ok? Este proceso de rompimiento y liberación de glucosa se realiza mediante un proceso de fosforólisis. ¿Quién cataliza eso? La glucógeno fosforilasa, la que rompe ese enlace. Y esta enzima, cuando actúa, la glucosa que teóricamente debería salir libre, la fosforila. Por eso hablan acá, fosforólisis, los enlaces de tipo alfa-1,4 del glucógeno. La glucógeno fosforilasa rompe ese enlace y la glucosa que se libera como glucosa 1-fosfato. Muy bien, vamos rompiendo los enlaces tipo alfa-1,4 y vamos liberando gran cantidad de glucosa 1-fosfato. Pero también recordemos que el glucógeno presenta ramificación. Acá viene
la enzima desramificante para eliminar la ramificación, ¿correcto? Y ahora, ¿qué hacer con ese producto tan abundante que es la glucosa 1-fosfato? Isomerizarlo a glucosa 6-fosfato. Ahora, si es hígado, le quito el fósforo y libero la glucosa. Y si es músculo, la glucosa 6-fosfato la derivo hacia la vía glicolítica, ¿correcto? Muy bien. Mira qué sucede en la glucogenólisis. Acá está mi glucógeno y está ramificado, ¿cierto? Esta glucosa que está con color rojito es la que presenta el enlace tipo alfa 1,4. Todas estas glucosas de color celestito y las amarillitas, todas están unidas con enlace de tipo alfa 1,4 glucosídico. Primer paso, la fosforólisis, o sea, va a participar la glucógeno fosforilasa y va a empezar a romper estos enlaces de tipo alfa 1,4 glucosídico. Acá aparecen glucosas, pero con grupo fosfato, glucoso no fosfato. No les hemos mentido. Pero a medida que la enzima va avanzando, va a tener un problema, que empieza a detectar este enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico. Entonces la enzima va a dejar de trabajar, va a dejar de cortar. Cuando la enzima se aproxima mucho más cerca a un enlace tipo alfa 1,6, se detiene. Entonces, algo va a suceder por aquí. Mira, si tú cuentas por acá, más o menos hay alrededor de unas 10 glucositas, más o menos, ¿correcto? Vamos rompiendo y cuando tú te aproximas a este enlace de tipo alfa 1,6, quedan 4 glucosas, como está este ejemplo. Se detuvo la enzima, ¿correcto? ¿Qué va a suceder ahora? Venir la enzima desramificante. Pero la enzima desramificante tiene dos actividades enzimáticas. Uno, transferasa. Mira qué sucede acá. De estos 4 residuos, 3 que están acá de color amarillito, lo va a mover hacia este extremo no reductor. O sea, creció la cadena de glucógeno lineal con la actividad transferasa. Y luego tiene la misma enzima desramificante, tiene actividad alfa 1,6 glucosidasa. ¿Y qué hace ahí? Rompe este enlace. Y cuando rompe este enlace, ¿qué se libera? Glucosa libre. Glucosa libre. Pero si yo comparo la degradación de este glucógeno, todo está hecho de glucosa. Supongamos que acá existan 50 glucosas. ¿Cuántas glucosas van a salir en estado libre? Una. Quiere decir que el resto, 49, van a salir como glucosa 1-fosfato. La degradación del glucógeno requiere de 2 enzimas, glucógeno fosforilasa y enzima desramificante. Pero el producto principal de la degradación es de la glucógeno fosforilasa y su producto principal es la glucosa 1-fosfato. Y por acción de la enzima desramificante con su acción alfa 1,6 glucosidasa, solamente tendremos glucosa libre, ¿no? Ese es el proceso de degradación del glucógeno. Tiene una secuencia, tiene un orden, ¿no? Muy bien, acá es lo mismo. Esta es la cadena que se va a degradar, viene la glucógeno fosforilasa, rompe, se liberan glucosas en estado de 1-fosfato. Como se aproxima a un punto de corte, de ramificación, se detiene, deja 4 glucosas. De estas 4, 3 la transfiere a un extremo no reductor, como lo vemos acá, y queda una glucosa unida con alfa 1,6. Viene la enzima desramificante con su actividad alfa 1,6 glucosidasa y la glucosa se libera libre, ¿no? Fíjate, es un porcentaje muy pequeñito que se libera como glucosa libre. Quiere decir que el producto principal siempre va a ser glucosa 1-fosfato, que luego se tiene que isomerizar a glucosa 6-fosfato, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucederá con esta glucogenólisis? Depende, ¿no? En el músculo, su glucógeno se degrada, viene la enzima glucógeno fosforilasa, me genera gran cantidad de glucosa 1-fosfato, tengo la fosfoglucomutasa, lo convierto en glucosa 6-fosfato, y como no tengo la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfato sigue el camino glicolítico a la formación de piruvato y formar ATP. Dependiendo si el ejercicio es muy intenso y hay una baja de oxígeno, se activará la fermentación láctica, ¿no? Entonces, si yo degrado mi glucógeno, obtengo glucosa y la glucosa se dirige al camino glicolítico.
lo cual no ocurre en el hígado. En el hígado su glucógeno se degrada y tenemos glucosa 6-fosfato como producto. Y luego está el glucosa 6-fosfato, como está la fosfatasa, le quitamos el grupo fosfato y la glucosa sale a la sangre. ¿Con qué finalidad? Elevar la glicemia. Si el ayuno es prolongado, al hígado le pueden llegar sustratos gluconogénicos y pueden producir nueva glucosa, y eso permite también regular el estado de hipoglicemia, elevando los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro organismo, ¿no? Muy bien. Se supone que en el caso del metabolismo del glucógeno tiene que haber participación de hormonas. Sabemos que la insulina con respecto al glucagón son hormonas antagónicas. Si estás en un estado de alimentación, hay gran disponibilidad de glucosa, la insulina sale y el exceso de glucosa se guarda. Entonces es correcto que la insulina estimule la glucogénesis. Si estás en ayuno, se libera glucagón, y si estás en ayuno, tu glicemia está baja. ¿Qué hay que hacer? Degradar el glucógeno, se activa la glucogenólisis, ¿está bien? Mientras la insulina activa la glucogénesis, el glucagón estimula la glucogenólisis, ¿no? Igualmente la adrenalina, ¿no? Si nosotros tuviéramos que ver el efecto de la insulina frente a la glucogenólisis, la inhibe. Y el efecto del glucagón frente a la glucogénesis, lo inhibe, ¿no? Recuerda, los dos mecanismos no pueden funcionar a la vez. Mientras la insulina estimula a uno, al otro lo bloquea, ¿no? El glucagón, mientras estimula un proceso, el otro lo debe de bloquear para que se facilite, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, ese es el mecanismo concertado que debe de darse frente a la presencia de hormonas para regular los procesos de síntesis y degradación del glucógeno, ¿no? Acá tenemos el mecanismo de control hormonal, hígado y músculo. De hecho, en la superficie de la membrana de todo tejido, ¿qué hay? Receptores. ¿Y los receptores qué reconocen? Hormonas. ¿Está bien? Hígado, su metabolismo lo puede regular el glucagón y lo puede regular la adrenalina. En el músculo lo controla exclusivamente la adrenalina. Hormona, que se une con su receptor, forma complejo hormona-receptor. En la membrana biológica tenemos el sistema de la proteína G. ¿Está bien? Y la proteína G tiene un trímero. Y cuando viene la hormona se disocia el trímero y tengo una unidad, la unidad alfa. Y la unidad alfa, fíjate, se acopla a una proteína de membrana, que es una enzima, adenilato ciclasa. ¿Y el adenilato ciclasa qué produce? A partir de ATP produce AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Un segundo mensajero, ¿sí? Eso ya lo conocen por biología, ¿correcto? Entonces, frente a una respuesta de interacción entre una hormona y receptor, va a haber producción de segundo mensajero, el AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hace? Activa proteínquinasas. ¿Y las quinasas qué hacen? Fosforilan. Fosforilan. Muy bien. Normalmente yo te decía, tu lapicerito, ¿no? Que cuando hay fosforilación, tus enzimas no trabajan, ¿cierto? Muy bien. La azulita, llámala glucógeno sintetasa. Y la rojita, llámala glucógeno fosforilasa. Pero la glucógeno fosforilasa es la excepción. ¿Trabaja o no trabaja mi lapicero rojo? Sí. Está fosforilado, pero sí pinta. En tanto que el otro no va a pintarse, ¿no? Porque le he tapado la tapita, le he tapado la puntita del lapicero, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Las dos enzimas las tengo en el hígado. Las dos. Yo estoy en estado de ayuno. ¿Qué sucede? Que la hormona al interaccionar con su receptor va a estimular procesos de fosforilación. Y las dos enzimas se fosforilan. Pero ahora, la glucógeno fosforilasa está activa y la glucógeno sintetasa está inactiva. Pregunto, ¿qué tipo de metabolismo de glucógeno se ha activado? ¿La degradación o la síntesis? La degradación, porque obviamente está activa la glucógeno fosforilasa, ¿sí?
estás en un estado de alimentación, sale la insulina ¿qué favorece? Que se desfosforilen, y la que estaba inactiva ahora se va a activar, y la otra que estaba activa se debe de inactivar. Por lo tanto, cuando tú comes, ¿qué sucede con la glucógeno fosforilasa? ¿Se activa o inactiva? Se inactiva, porque la glucógeno fosforilasa es la que degrada el glucógeno. Tiene gran cantidad de glucosa, vas a guardarlo, ¿cómo vas a degradar? ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces, eso ténganlo presente, por favor, ¿no? ¿Qué dice el metropolitano, chicos? Entonces, las dos enzimas las tengo en el hígado, pero cuando hay glucagón, adrenalina, se activa la producción de AMP cíclico y se activan las proteínquinasas. ¿Y qué hacen las quinasas? Fosforilan. ¿Qué estamos viendo acá? Un signo positivo. ¿Y qué veo? Que el glucógeno se convierte en glucoso 1-fosfato. ¿Qué me significa eso? Que se está degradando el glucógeno, gracias a la glucógeno fosforilasa, ¿no? Y luego lo que ya conocen, que la glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato, y como el hígado tiene la fosfatasa, la glucosa la libera. ¿Sí o no? Lo que hemos estado contando. Pero en el músculo, la adrenalina también ejerce una acción produciendo AMP cíclico. Se activa la proteínquinasa y se activa la glucógeno fosforilasa, degradando el glucógeno. La glucosa se isomeriza, tengo glucosa 6-fosfato, pero ojo, no sale. Si tú te das cuenta, más bien entra glucosa, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos con esta glucosa 6-fosfato? La derivo a la vía glicolítica. La puedo combustionar hasta CO2 y agua para producir energía. Pero también, dependiendo del ejercicio, puedo producir ácido láctico, y el ácido láctico sí sale, ¿correcto? Eso es lo que sucede con el metabolismo del glucógeno en estos dos tejidos cuando estás haciendo ayuno o estás haciendo actividad física. Hay varios mecanismos de control y regulación. En el músculo, la glucógeno fosforilasa, ¿cómo se regula? De una forma hormonal. La adrenalina, ya hemos visto, que juega un papel en las cascadas de fosforilación, y eso tiene que ver con tener una forma activa mediante mecanismos de fosforilación. Fíjate, cuando no tiene fósforo, tiene poca actividad, pero cuando se fosforila, está muy activa la enzima, ¿no? Ahora, en el músculo, también cómo se da la respuesta de activación de esta enzima. Carga energética, alta o baja, en el músculo. A ver, la glucógeno fosforilasa degrada el glucógeno. ¿Y por qué lo degrada? Porque hay una alta demanda energética, ¿sí? Entonces, si hay una alta demanda energética, quiere decir que no hay ATP, sino más bien hay AMP, ADP, ¿sí o no? Fíjate acá, tengo la enzima y tengo acá la enzima. Una enzima con poca actividad y una enzima con alta actividad. ¿Quién la activó? El AMP cíclico. Si hay ATP, inhibe a la enzima. Si hay AMP, la activa. Se supone que el músculo degrada su glucógeno porque tiene que producir energía. Porque si ya tiene energía formada, ¿para qué va a degradar, sí o no? ¿Correcto? Entonces siempre hay un uso de un combustible metabólico frente a una necesidad. Si el músculo está haciendo actividad física, ¿qué está haciendo con el ATP? No, el músculo. Si está haciendo contracción, ¿qué sucede con el ATP? Se está gastando. El hecho de contraer el músculo hace que el ATP que tiene el tejido se convierta en ADP, AMP, ¿sí o no? Entonces, una persona que ha hecho gran cantidad de ejercicio, ¿está cargado o está descargado? Descargado. Entonces, lo que más abunda es AMP, ¿sí o no? Muy bien. Necesita energía. ¿De dónde saca la energía? De su glucógeno, ¿sí o no? Pero le tiene que decir a la enzima, despiértate. ¿Y quién le pasa la voz? El AMP. Y hace de que la enzima se active. ¿Correcto? Entonces, ese es un mecanismo de control. Recuerden que estos son moduladores. Estamos hablando de enzimas alostéricas. Y las enzimas alostéricas se regulan por varias formas. Una de ellas, modulación covalente, que es fosforilación de fosforilación, regulación hormonal mediante la generación de segundo mensajero y mediante moduladores positivos o negativos. Y el AMP
activa a la glucógeno fosforilasa, ¿no? Es un poco complicado, pero así es. Ese es el mecanismo de control. Yo no lo he diseñado, lo ha diseñado la naturaleza, lo ha diseñado la evolución, y tratamos de explicarlo, ¿no? ¿Sí o no? Las cosas están hechas, solamente que hay que conocerlas, ¿no? Muy bien. Y en el caso de la glucógeno fosforilasa hepática, ¿cómo es su mecanismo de control? Similar. Hay una regulación hormonal, el glucagón lo va a ejercer, va a haber cascada de fosforilaciones y la enzima se va a activar porque la enzima va a estar ahora fosforilada, ¿no? Igualito como el caso de la adrenalina en el músculo, ¿sí o no? Eso es igualito. Pero acá cambia la regulación de tipo alostérica por moduladores. Hígado. Cuando llega la sangre por vena porta, ¿qué lleva? Glucosa, ¿correcto? Entonces, si estás en un estado de alimentación, ¿cómo estará esa glucosa? ¿Alta o baja? Alta. ¿Tendrá que degradarse el glucógeno? No. Pero si estás hipoglicémico y esa sangre llega al hígado, la glicemia baja, ¿qué va a inducir? Que se degrade. Así es. Está bien. Tengo la enzima fosforilada que es muy activa, pero cuando se incrementan los niveles de glucosa, la glucosa ¿qué hace? La inhibe y ya no tiene por qué degradar. Si hay mucha glucosa que llega al hígado, hay que guardarlo, pues, ¿no? Tienes, pongamos 200 de glucosa y quieres ponerle ahora 100 más de glucosa de grande, imposible, pues, te vuelve más glicémico, ¿sí o no? Y la idea es que si hay una glicemia alta, el excedente de glucosa se guarda, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que pasar con la enzima que degrada el glucógeno? Se tiene que inactivar, y ese es un mecanismo de control. En el músculo, el AMP activa la enzima, y en el caso del hígado, la presencia de un estado de hiperglicemia induce a que la enzima se inactive. Ese es el mecanismo de control que hay entre los dos tejidos, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace la insulina? Muy bien. Si el glucagón y la adrenalina estimulaba fosforilación, la insulina hace todo lo contrario, la desfosforilación, ¿sí o no? Y fíjate acá, ¿qué veo? En el caso del tejido hepático, bueno, si estoy en un estado de alimentación, la glucosa es captada, se fosforila. Fíjate que las flechas ya no tienen un color acá, porque el exceso de glucosa ya no se va a dirigir hacia la combustión. ¿Qué veo acá? Que el excedente de glucosa se puede guardar como glucógeno o se puede convertir en grasa. Cuando veamos el tercer capítulo, el hígado es un tejido importante en la síntesis de grasa de exportación. El hígado produce grasa, ¿no? O quien ha comido el hígado sabe que tiene bastante grasa, pero no la guarda, la exporta, ¿ok? Entonces, la glucosa, o bien yo la puedo convertir en glucógeno, o la glucosa, o bien la puedo convertir en grasa en el hígado, ¿no? Como estamos viendo la parte del glucógeno, hablemos del glucógeno. Entonces la glucosa es captada, luego se fosforila, y luego se isomeriza, y la glucógeno sintetasa, como está activa, forma glucógeno. Listo. ¿Está bien? Igualito en el músculo. En el músculo se supone que la glucosa puede entrar, pero como hay insulina, se incorporó el GLUC4, y ahora se capta más glucosa, y esa glucosa se isomeriza, se fosforila, se isomeriza y se almacena bajo la forma de glucógeno, ¿no? Entonces estamos viendo que la insulina estimula la glucogénesis hepática y la glucogénesis muscular, ¿no? Ahora, ¿qué hace la insulina? Desfosforila a la glucógeno sintetasa, y por tanto va a estar activa, ¿no? Entonces, como estamos hablando de fosforilación, hay que conocer las formas activas de estas enzimas. Mira acá. Insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina es una hormona que me permite activar procesos de anabolismo, ¿sí o no? Por tanto, activa la glucogénesis. Acá está el signo positivo. Activa la glucogénesis. ¿Quién se encarga de realizar la glucogénesis? ¿Quién sintetiza el glucógeno? La glucógeno sintetasa, ¿ya? ¿Correcto? No se pueden olvidar, es facilito, ¿ya? Entonces, estamos hablando de glucogénesis. Quien sintetiza el glucógeno es la glucógeno sintetasa. Entonces, fíjate, ¿qué hace la insulina? Hace que la glucógeno sintetasa esté activa. ¿Y cómo está? Sin grupo fosfato, ¿ya? Veamos lo contrario. Hay uno, glucagón.
actividad física, adrenalina. ¿Qué estimula en el hígado o en el músculo? La glucogenólisis, ¿correcto? Si hay que degradar el glucógeno, ¿quién lo va a realizar? La glucógeno fosforilasa. Y fíjate que esta glucógeno fosforilasa tiene que estar activa, fosforilada. ¿Está bien? La sintetasa no tiene el grupo fosfato y está activa. Y la fosforilasa, que es la glucógeno fosforilasa, tiene que tener el grupo fosfato para estar activa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si esta enzima está activa, va a poder degradar el glucógeno. Si esta otra enzima está activa, va a poder sintetizar glucógeno. ¿Está bien? Si la glucógeno fosforilasa está activa, ¿cómo estará la glucógeno sintetasa? Inactiva. ¿Fosforilada o desfosforilada? Fosforilada. Porque tú sabes que el glucagón estimula fosforilación. Y las dos le ponen la tapita, el grupo fosfato. ¿Correcto? Pero yo sé que la insulina va a desfosforilar. Si la glucógeno sintetasa desfosforilada es activa, ¿cómo estará la glucógeno fosforilasa? ¿Fosforilada o desfosforilada? Desfosforilada. Por lo tanto, ¿estará activa o inactiva? Inactiva. Porque si esta está activa, hay glucogénesis. Y por lo tanto, no tiene que haber glucogenólisis. ¿Ok? Este es un cuadro resumen que explica todo, pero hay que entenderlo. ¿Por dónde partes? Por la hormona. Insulina estimula glucogénesis. Va a sintetizar glucógeno. ¿Quién sintetiza glucógeno? La glucógeno sintetasa. Entonces la insulina activa la glucogénesis, pero también activa a la glucógeno sintetasa para formar glucógeno, ¿no? ¿Y quién cataliza, y quién estimula la glucogenólisis? El glucagón y la adrenalina. Y para que la glucogenólisis se dé, la glucógeno fosforilasa tendrá que estar activa. ¿Correcto? Lo demás es todo lo contrario, nada más. ¿Correcto? Entonces, mientras yo sintetizo glucógeno, no puede haber degradación. Y si lo estoy degradando, no puede haber síntesis. ¿Correcto? Entonces, cuando tú estás en un estado de alimentación hay insulina, el exceso de glucosa se guarda como glucógeno, porque está activa la glucógeno sintetasa y la glucógeno fosforilasa está inactiva. Y si estás en un estado de ayuno o ejercicio, sale glucagón adrenalina, estimula la glucogenólisis, obviamente está activa la glucógeno fosforilasa, pero está inactiva la glucógeno sintetasa. ¿Correcto? Y ahora le sumamos algo más. Insulina desfosforila. Glucagón adrenalina fosforila. Generalmente fosforilación, inactivación, desfosforilación, activación. La excepción es la glucógeno fosforilasa. Ella no cumple esa regla. La sintetasa, fosforilada, inactiva. Desfosforilada, activa. La excepción es la fosforilasa. Fosforilasa, fosforilada, activa, y desfosforilada, inactiva. Es la única excepción. ¿Está bien? ¿Ya? Tienes tú dos enzimas que metabolizan el glucógeno, pero sus mecanismos de control, de regulación, son contrarios, ¿no? Generalmente, fosforilación, inactivación, y desfosforilación, activación. ¿Quién va a cumplir eso? La glucógeno sintetasa. Con ella no hay problema. No, yo no te he mentido. Así como te dije, la fosfofrutoquinasa, la piruvatoquinasa, igualito, fosforiladas se inactivan, desfosforiladas se activan. ¿Está bien? Entonces, es igualito con la glucógeno sintetasa. La única que es caprichosa y que se escapa de las reglas es la fosforilación. Es todo lo contrario. Si la fosforilan, está activa. Y si está desfosforilada, está inactiva. Ese es su mecanismo de control. ¿Ya no hay más? Ya no hay más, se acabó. Listo. Hasta ahí va a ser nuestra evaluación. Ya hemos visto, hemos visto al comienzo de la clase de carbohidratos, función de los carbohidratos, hemos visto procesos de digestión de los carbohidratos, hemos hablado de los mecanismos de absorción de los productos de la digestión, hemos visto los GLUT, ya estamos preguntando GLUT, ya. Hemos hablado de los transportadores de azúcares,
Luego hemos empezado a hablar de la glucólisis. Hemos diferenciado la glucólisis aeróbica de la anaeróbica. Hemos hecho el balance energético. Hemos hablado de fermentación láctica, fermentación alcohólica. Luego hemos hablado del complejo de la piruvato. Luego cómo se utiliza la galactosa y la fructosa que entran al nivel del camino glicolítico. Después hemos estado hablando de las intolerancias. Hemos hablado de la intolerancia de la lactosa. Hemos estado hablando de la galactosemia. Después ya iniciamos lo que era complejo de la piruvato deshidrogenasa, el ciclo de Krebs. Y de ahí cadena transportadora de electrones, ¿no? La clase anterior hemos hablado de lo que era vía de las pentosas, gluconogénesis, y el día de hoy todo metabolismo de glucógeno, ¿no? Es bastante, yo lo sé, ¿correcto?